Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Sin Tensión. En el día de hoy vamos a hablar cómo hacer agujeros, pero haciendo agujeros como en la ferretería, con una broca y un taladro. Muy bien, como ya hemos explicado en la introducción, vamos a hablar sobre hacer agujeros. Primero, lo más importante es recalcar que existen dos formas de hacer agujeros. Están la forma con percutor y sin percutor. ¿Y en qué se diferencian entre ellas? Pues bueno, una pequeña demostración. Cuando hacemos un agujero sin percutor, los taladros tienen dos modos y se pueden cambiar. Tú haces un agujero y normal, hace un agujero normal, la broca gira, no tiene más complicación. Cuando le colocamos el percutor, se puede escuchar ese sonido de martilleo. Significa que el taladro está dando golpes a la broca de forma que es como si la clavara. Entonces, aparte de girar, le da unos golpes para que la broca entre mejor. Esto se suele emplear en las brocas que son para pared, pero por ejemplo para metal y madera esto no se suele emplear. Ese es el primer punto que había que recalcar. El siguiente punto que hay que recalcar es que existen dos o tres, digamos, tipos de enganches. El primer tipo de enganche es el enganche tradicional y el enganche normal, que es una broca normal, tiene su vástago, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esto es lo que tú introduces en el taladro. Lo enroscas y aprietas. Con el paso de los años han ido apareciendo otros tipos de enganche. Por ejemplo, el también llamado SDS o enganche rápido. Este es un enganche que lo que te hace es facilitar porque es más veloz a la hora de colocar una broca. Ahora mismo no dispongo de ningún taladro con enganche SDS, pero bueno, os puedo hacer una pequeña demostración, una simulación, que consistiría, tienes el taladro aquí, tú coges, enganchas, metes la broca y hace un clic. Este enganche lo que te hace es, te garantiza que la broca no va a patinar y puedes cambiar de broca fácilmente en un momento. Dependiendo del tipo de marca y el tipo de máquina que tengas, puede ser o dándole un cuarto de vuelta al casquillo de enganche o bien empujando hacia atrás el enganche que tenga el taladro. Esto lo que te hará será liberar la broca y poderla cambiar por otra o guardar tu herramienta. Luego también, como he dicho que había más o menos dos o tres tipos de enganche, tenemos el SDS Max. Este tipo de enganche SDS es igual que este. La diferencia es que este es para brocas que son, como veis, un calibre mucho mayor y este es para brocas más normalitas, más para un uso doméstico o de instalaciones no muy grandes. Con este tipo de brocas podríamos hacer traspasar un tabique, hacer, por ejemplo, si fuese de diámetro más grande para pasar tubos de aire acondicionado, canalizaciones mayores, en fin, para lo que nos haga falta, pero que sea un tamaño más grande y considerable. Aquí os he traído, aunque sea un poquito más grande de lo normal, y esto no sea una broca, que sea una pala, que sea para picar, os traigo una pequeña demostración para ver cómo sería un enganche con una broca SDS Max. Entonces tú lo traerías aquí con el taladro y ya no se escaparía. Y podrías estar en este caso picando o taladrando o haciendo tus labores. Una vez finalizada la labor que estuvieras haciendo, tirarías para atrás para liberar la broca y la extraerías. De forma que ahora podrías colocar otra broca, guardar la herramienta, cualquier otra cosa que se te ocurra o quieras hacer. A continuación vamos a hablar del tipo de brocas normales para metal que puede haber. Está en el tipo normal, como ya podéis ver aquí tenéis un montón de tamaños, tenéis de hasta medio milímetro de diámetro, que es, vamos, para hacer miniaturas con Dremel o con taladro, que es casi inapreciable. Y también tenéis brocas mucho más grandes que podrían ser hasta un tamaño de 10, 10 y medio. Luego más adelante tenéis otros tamaños muchísimo más grandes, pero ya serían para algo industrial o algo poco habitual en una vivienda. Tenemos estas brocas que son las normales y luego tenemos las brocas que son de cobalto. Estas brocas que son de cobalto
también tenemos los mismos tamaños, pero estas brocas están reforzadas. Esto significa que van a tener una mayor durabilidad, te van a aguantar muchas más temperaturas y van a conseguir hacer agujeros en elementos mucho más duros, acero inoxidable, el hierro más rápido, y van a aguantar mucha más temperatura. Porque, como bien sabemos, cuando hay una fricción entre dos metales, ahí se produce una temperatura. También es recomendable, esto os lo aconsejo yo, que no toquéis una broca después de haber hecho un agujero en hierro, porque suele quemar un poquito y puede haber quemaduras y siempre existe algún riesgo. Así que esto es lo que os puedo explicar de las brocas de metal. Yo os aconsejaría siempre emplear de cobalto, más que las normales. ¿Por qué? Porque a lo mejor son un poco más caras, pero te merece la pena, porque te van a durar más que las normales. Esto es una ventaja porque no tendrás que ir a comprar más veces, te va a durar más. También les puedes sacar filo, que es muy importante a la hora de afilarlas, esto tanto unas como las otras. Las brocas, a medida que se van empleando, van perdiendo el afilado que llevan para cortar el metal. Entonces, existen herramientas que son capaces de sacarle filo a las brocas y conseguir emplearlas y reutilizarlas. Esto no siempre suele ser rentable el afilarlas. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que te cuesta la herramienta para afilar las brocas, te puedes comprar otra broca normal. Pero si, por ejemplo, gastaras muchas brocas, sí que sería aconsejable porque te ahorrarías un dinero y amortizarías la máquina y la herramienta para afilarlas. Acto seguido pasaríamos a hablar del tipo de brocas que pueden existir para la madera. La principal diferencia entre las brocas de madera y las brocas de metal es la dureza. La dureza y principalmente la punta. Como podemos ver, o se aprecia, esta broca de madera tiene un punto en medio que sirve para, primero, pinchar la madera que vamos a taladrar y luego el exterior para ir desgastando la madera e ir quitando material. Eso en todas las brocas de madera. Después, acto seguido, tendríamos las brocas de pala. Las brocas de pala sí que nos permiten tener un mayor diámetro. Por ejemplo, esta broca de pala es de 25 y nos permitirían, siendo una broca mucho más pequeña, comer más madera sin tener que gastarnos un precio elevado, siendo que estas son mucho más baratas en comparación a lo mejor este tipo de broca. Estas brocas de pala existen de tamaño desde pequeño hasta muy grande. A lo mejor de 32 de diámetro, incluso más grandes las podríamos llegar a encontrar, aunque no suele ser tan habitual. Y después lo que dispondríamos serían de este tipo de brocas que son las coronas. Esto es cedido por la ferretería Bricoservicio Caranda, donde estamos realizando el vídeo, donde las coronas tendrían un vástago interior central que iría anclado al taladro y se le colocaría distintos tamaños de corona según el que necesitáramos. Este tamaño, en este caso, es de 76 milímetros y iría colocado aquí donde hemos indicado y después al taladro, donde con la sierra que lleva aquí iría comiendo la madera y después habría que sacar la madera que se hubiera quedado en el medio de la corona. De esta forma tendríamos también un agujero mucho más grande con mayor facilidad y ahorrando dinero, ya que tenemos un vástago central que puede ser intercambiable las piezas y eso nos ahorraría un coste económico. Bueno, y una de las principales dudas que os habrá surgido es, ¿puedo emplear una broca de madera en metal y una broca de metal en madera? Bueno, depende y depende del acabado que queramos. Emplear una broca de madera en algo de metal, ya te digo que no vas a hacer un agujero, porque la broca no está diseñada para eso. Pero, por lo contrario, una broca de metal sí que se puede emplear en algo de madera. Si es algo que tenéis que hacer un agujero y no tenéis broca de madera, no hay problema. Pero teniendo en cuenta que la madera se va a astillar. Por ejemplo, yo coloco esta broca de aquí de madera en este taladro y voy a hacer un agujero en esta madera que tengo aquí. Muy bien, tenemos el agujero realizado, perfecto. Ahora vamos a hacer el mismo agujero con otra broca de metal. Por ejemplo, con esta misma.
Como se puede apreciar, aquí en el listón tenemos el agujero de aquí abajo, que lo he realizado con la broca de madera, y el agujero de aquí arriba, que lo he realizado con la broca de metal. La principal diferencia es que el agujero de arriba, que es el de metal, astilla mucho más la madera y deja un acabado menos bonito que el agujero de abajo, que deja un agujero muy limpio, sin astillas, muy curioso, que ha hecho la broca de madera. Aquí podemos ver, podemos apreciar más de cerca la diferencia entre la broca que era de madera y la broca que ha hecho el agujero de metal. Así que, en resumen, si no tenéis broca de madera y no necesitáis un acabado que sea una pasada, que sea algo bonito, podéis emplear una broca de metal, no habría problema. Pero si queréis que sea un acabado perfecto, que es algo que va a estar a la vista, que se va a ver para que quede bien lucido, emplear una broca de madera merece la pena. Y para finalizar, vamos a hablar de este tipo de brocas. Este tipo de brocas están hechas para materiales cerámicos, para yeso, para pared, para hormigón, para ladrillo. La principal diferencia de este tipo de brocas al resto es que en la parte de arriba llevan una punta reforzada para evitar el desgaste y para conseguir romper el material. Esta broca en concreto tiene el enganche igual que el resto, es un enganche normal que sirve para, digamos, los taladros más normales o los más habituales que puede haber en el mercado. Si seguimos con el resto de brocas que tenemos, aunque no se aprecia bien, esta broca es nueva, tiene un enganche SDS. Estas brocas suelen ser mejores que las brocas normales, como esta otra que he enseñado aquí. ¿Por qué os preguntaréis? Esta broca ya tiene dos puntas. Las puntas, no he explicado antes, pero las puntas son los extremos que lleva. Esta broca tiene 4 puntas. La ventaja que tienen estas brocas es que si pillan varilla roscada dentro del hormigón o cualquier otro tipo de material, se lo come. Es decir, si tú, por ejemplo, pillas varilla roscada con una broca normal, esta broca le vas a romper la punta y no te va a servir para más. En cambio, este tipo de brocas lo aguantan, te lo comen, es decir, son mucho más resistentes que el resto. Existen también brocas de 3 puntas, las de 3 y las de 4 no es tan habitual porque aparte tienen un enganche SDS, como hemos explicado antes, y no todos los taladros son capaces de llevar este tipo de enganche. Aquí, por ejemplo, también os he traído estas brocas para que veáis que aparte del mismo diámetro, existen de diferente longitud. En función de lo que queramos, tenemos disponible el material necesario. Luego tendríamos un tipo de broca más característico que sería el porcelánico. El porcelánico es esta broca que tenemos aquí. La porcelana suele ser un material bastante duro. Entonces, si por ejemplo empleamos una broca de pared para un porcelánico, podemos conseguir primero que se astille la porcelana y romper la baldosa. Se suelen emplear estas brocas, también son mucho más caras, que no llevan percutor, pero que tienen un corte bastante pronunciado. Esto lo que consigue es cortar la porcelana y corta cualquier material o grés que se pueda encontrar por el camino, de forma que conseguimos hacer un agujero sin romper las baldosas, por ejemplo, de la cocina o del baño. Y después tenemos, por último, un tipo de broca que también es más caro, que es el tipo de broca multimaterial. Este tipo de broca también se emplea sin percutor y te puede servir para cualquier tipo de material, porque es, como su nombre indica, multimaterial. Es la broca que te sirve para hierro, te sirve para madera, te sirve para pared, siempre sin percutor, de forma que te va a hacer un agujero. Y la verdad que es que funciona muy bien, entra directamente, no hace falta percutor, no hacemos tanto ruido y la verdad que son una gozada. Son más caras, hay que tener un poco más de cuidado con ellas, aguantan también mucha temperatura a la hora de los materiales que son cerámicos, también generan bastante calor y es capaz de aguantarlo. Así que si sois manitas que soléis emplear brocas, pensar en emplear una de estas, a ver si os merece la pena y así disminuís el número de brocas que tenéis que llevar de metal, de pared o de madera y a lo mejor lo simplificáis solamente con una. Y así reducís el peso de vuestra maleta de trabajo y facilitáis a una broca. Así que si os ha gustado el vídeo de hoy, habéis aprendido, habéis conocido curiosidades que no sabíais, dadle a like, suscribiros y activad la campanita. Y dejad vuestras curiosidades, inquietudes, dudas, consejos
en la caja de comentarios para que lo pueda leer otras personas, o si tenéis alguna duda la resolvemos entre todos. Así que hasta el próximo vídeo.